10:16 de la noche hablamos del aniversario. No sé si sería un buen aniversario, un mal aniversario, un aniversario simplemente de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y también de lo convulsa que está la situación. Piñera a puntico de entrar en un proceso quizás de incomodidad política más que de juicio político, pero ahí está. Emil Chileno, qué bueno que estás aquí, Emil. Buenas noches, un placer estar Siempre contigo. te espero con mucho agrado. Y yo siempre espero nuestras conversaciones, porque siempre aprendo algo nuevo. Así que, bueno, los aniversarios son aniversarios, sean buenos o sean malos. Per se. Per se, exacto. Aniversario No como los per se. tapones, no como los tapones, pero O como sí. los apagones. Ah, sí, esa la vi hoy. Ahora los apagones No, no son per se, Yes. son intermitentes. Yo quedé más anonadado con lo de los apagones que con lo de los tapones, debo confesar. Los apagones no son per se, son intermitentes, apréndanse esa. Perdón, y también que hay en el Líbano y que hay en otros países, que nada más no es aquí. Oye, en Inglaterra, Sí, yo no sabía lo de Inglaterra. La verdad que me enteré ahora que en Inglaterra sí va la energía en eléctrica. China, En China sí, pero por una razón que se conoce. Hay una escasez de carbón y de otros combustibles que ha hecho que se den cortes eléctricos, pero eso no es en normal. Israel hay apagones. No sé si hay apagones, lo dudo mucho. Pero no había oído que en Inglaterra se daban apagones. No, en Inglaterra sí no que, lo había escuchado eso yo, Que no. pudiéramos nosotros vernos mejor que Inglaterra. De verdad aprendí algo nuevo hoy porque no lo sabía. El tema de la energía eléctrica en República Dominicana está mejor que en Inglaterra. Sí. Y aquí ya no hay apagones, sino que hay interrupciones. Sí, sí, sí. Es bueno que digamos eso en la cumbre de cambio climático en Glasgow. Debemos darle clase a los ingleses sobre Ay, sí. generación de electricidad. Mira, todos los días uno aprende algo nuevo. Sí, todos los días. Por eso hay que siempre mantenerse. A mí me ahí. gustaría, tú sabes que la factura la manden intermitente también. Sí, sí. Y que los precios también fueran Sí, intermitentes. Sí, 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 sí. Y no Podría- galopantes. No, podría ser interesante. ¿Qué opinará la gente? Sí, sí, facturas intermitentes, eso sería genial. Facturas intermitentes. Sería genial realmente. Oye, me sorprendí yo. Me sorprendo poco, pero como que tuve que mirar dos veces. Tuve cuando tú le haces zoom a la pantalla. ¿En serio que dijo eso? Sí, lo dijo. Sí, sí, sí. Es impresionante cómo los funcionarios públicos, a veces la posición como que los obnubila y los desconecta completamente de la realidad, porque yo creo que alguien que diga algo así, como el tema de los tapones, como el tema de que los apagones son cosas del pasado, es alguien que indudablemente tuvo un lapsus, porque yo no creo que alguien esté genuinamente convencido de eso. O sea, yo no puedo creer que el que diga eso crea lo que está diciendo, no puedo creerlo. Lo que pasa es que yo sé que resulta chocante ver tantos lapsus consecutivos con tantos problemas que sabemos que existen, aunque se nieguen. Eso yo lo entiendo, lo claro que me río, honestamente me río. Lo bueno es que las redes nos permiten mantener esos errores y hacer memes y compartirlos. Ahora y- nos reímos de los errores. Sí. O sea, que bueno. Yo no sé hasta qué punto eso es bueno, pero por lo menos no nos hace frustrarnos demasiadas veces. Sí. Yo creo que es bueno, puede ser, porque es tanto lo que uno se expone que quizá eso tenga un efecto adverso, no sé. Por eso yo trato de moderar mi consumo de noticias locales a veces, por eso, porque hay a veces, tú sabes, una situación en la que se repiten ciertos temas. Pero cuando uno se va a las noticias internacionales, a veces se satura también. Se satura Hay y que es peor. Hay que buscar lectura alternativa. Es la cosa, ahora estamos hablando, hay que reducir en sentido general esa exposición a lo inmediato y leer cosas que tengan una proyección en el tiempo más larga. Porque como decía Bill Clinton, las noticias no son necesariamente lo que te explican la realidad. Lo que te explica la realidad son las tendencias, pero las tendencias se ven fuera del ruido y el ruido es el día a día y vivimos inmersos todos en el ruido. Vivimos todos anonadados con mil cosas y dejamos de ver quizás a veces el bosque y nos concentramos en el árbol. Hay que salir del ruido. Hay que salir del ruido. Entonces, Joe Biden está en el ruido. él está en el ruido y yo no quiero hablar de ruido porque hay tanto que puedo decir de él. Yo quiero hablar de la tendencia. O sea, yo quiero hablar Vamos a hablar del bosque. Sí, del bosque, de cuál es el bosque. Y vamos a imaginarnos a los Estados Unidos como un bosque muy grande, donde la mayoría de los árboles ahora que vemos son azules. Y hay otros árboles rojos que son del Partido Republicano que también son una mayoría que está creciendo. ¿Y por qué yo digo que esto es importante? Porque la tasa de aprobación de Biden ha bajado bastante. De hecho, en el récord histórico me puse ahorita a buscar cuáles eran los presidentes más impopulares en su primer año. Y el único presidente más impopular que Biden en esta etapa de su gobierno es Trump. O sea que la cercanía que tiene Biden con los números que tuvo Trump en el primer año es impresionante. Para alguien que
apenas representó a los ojos de un sector importante de la sociedad. Los números en negativo que tuvo Trump sí, en su primer periodo. En su primer año. Sí, bueno, único periodo, primer año. Sí, primer año de su único periodo. Correcto. ¿Son comparables ahora a los de Joe Biden? Son comparables. Los de Trump son superiores, obviamente, pero son comparables. Ahora, el hecho de que sean comparables, el hecho de que solo eso solo es impresionante. ¿Y por qué, Milo? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Porque honestamente ese señor llegó como un rechazo importante de un sector importante de la sociedad americana a una forma de hacer política, a una figura. Bueno, hay muchas razones por las que los americanos, digamos, que no están muy contentos con su presidente. Cuando uno ve la aprobación de Biden, el desplome más fuerte, bajar de los 50 y pico a los 40 bajitos, fue después de la salida de Afganistán. No sé si tú recuerdas cuando hablamos de eso aquí, que yo te decía que a mí lo que más me preocupaba, o lo que más me preocuparía si yo fuera un asesor político de Biden, es que esa gestión de esa retirada atacaba una de las ideas centrales de su gobierno. ¿Cuál? Que este es un gobierno de gente competente, que yo soy un presidente que tiene 30 años de experiencia en política, que yo sé lo que estoy haciendo. El hecho de que lo hiciste tan mal le demostró a la gente que esa aura de competencia y de efectividad y de política pública bien fundamentada, como que quizá no era tan así. Y si tú a eso le sumas que hay muchos temas en los que no han habido cambios muy profundos, por ejemplo, el tema de la política migratoria en los Estados Unidos, sí, se mantiene muy similar en cierto sentido. Pues, bueno, ha tenido algunos matices todavía son un poco más crudos. Esas imágenes de los jinetes dando latigazos a los ciudadanos haitianos corriendo por un río, yo creo que no habíamos tenido algo como eso. Pensábamos que los niños arropados con aquella manta de aluminio, algo que se ha dado siempre, pero en algún momento fue una imagen que llamó la atención. Era lo más grande que habíamos visto, pero lo de los látigos yo creo que lo superó todo. Sí, eso indudablemente que fue una obra de arte macabra sobre la forma en que se hace la política migratoria, pero vuelvo a lo mismo. Usted llega con el discurso de hacer algo completamente distinto, una negación de lo que ya había, y ciertamente lo es en muchos sentidos. En el retórico, por ejemplo, lo es, en el tono en el que se refiere a sus opositores lo es, pero en la política pública concreta hay muchas cosas en las que hay muchas similitudes. Entonces, si tú le sumas a eso, a esa sensación de que no ha cambiado mucho ciertas cosas, el hecho de que el propio Partido Demócrata es su peor enemigo, porque hay facciones que luchan muy fuertemente entre sí, o sea, el ala más moderada del Partido Demócrata que representa a Joe Biden y el ala más radical del Partido Demócrata que se decantó por Bernie Sanders y que tiene en Sanders y en Alexandra Ocasio-Cortez dos figuras políticas preeminentes. Entre ellos tienen unas diferencias muy grandes. Entonces yo creo que la principal diferencia y la principal amenaza para Biden ahora mismo es la izquierda más radical de su propio partido. ¿Por qué? Porque hay muchos temas de la agenda social que son muy polarizantes. Por ejemplo, esas son la gente que decían que la policía había que quitarle el financiamiento en Minneapolis. ¿Por qué no? Porque la policía hay que convertirla... con el tema de George Floyd fue, sí, y Black Lives Matter. Lo de Black Lives Matter yo no lo veo mal. El problema es que lo llevaron a un extremo absurdo. Y yo siento que esta gente que piensa así, con esta agenda radical, y el que me escucha dirá, no, pero Emil tiene un sesgo, porque mira cómo habla de ello. Bueno, yo tengo mucha diferencia ideológica con el que piensa que la policía no debe de existir, con el que piensa que yo no debo decir madre ni padre, sino persona que da luz, con el que quiere legislar la forma en que yo me expreso, con el que le molesta un chiste que yo haga sobre la orientación sexual. Yo tengo una resistencia natural, porque mi chileno así lo ve. Entonces yo creo que esa corriente tan activista de la izquierda del Partido Demócrata le está haciendo mucho daño a Joe Biden. Mira, por ejemplo, ahora hay un comediante famoso que se llama Dave Chappelle en los Estados Unidos, que hace stand-up comedy. Un moreno que a mí me encanta. El tipo agarra a todo el mundo y se burla de todo el mundo. Pues en su último show, él tenía un set que todo el mundo le encantó sobre los trans. Y sobre por qué los políticos trans y su agenda es muy vacua. Hay muchas cosas que ellos dicen, pero no hacen. Pero un grupo de empleados de Netflix dijo que ellos iban a renunciar, iban a hacer una protesta porque Netflix permitió que eso se pusiera ahí. Y el americano promedio dice, y el extranjero que ve a Estados Unidos, pero ¿y esta gente? O sea, ¿dónde está la libertad de expresión? La izquierda del Partido Demócrata se está convirtiendo en peor que los totalitarios de la derecha que ellos critican, porque se quieren convertir en los censores del discurso. Y eso le está haciendo mucho daño a Biden. Porque la moderación con la que él llegó al poder, porque Biden siempre ha sido un tipo moderado, tú puedes criticarlo por lo que tú quieras, pero no porque es una persona radical. De hecho, algunos dicen que duró 30 años para ser presidente, precisamente porque no inspira en lo absoluto, porque es un tipo que no toma posiciones, que siempre está en el centro. Eso es Biden. Entonces, ¿cómo es posible que una gente así, un sector tan grande de la sociedad, lo vea con rechazo? Porque en tu partido hay muchas voces
con muchas ideas muy polarizantes. Entonces, si tú ves lo que ha pasado, por ejemplo, en la elección de Virginia, eso fue la semana pasada, Virginia fue un estado que Biden le ganó a Trump por 14 puntos en las elecciones. Pero los demócratas perdieron la carrera, la elección por el gobernador. En New Jersey, el gobernador Murphy, que es uno de los políticos del Partido Demócrata más famosos y una de las estrellas en ascenso, ganó por un punto. Y New Jersey es un estado muy demócrata. Entonces, eso te dice a ti que las elecciones congresionales que vienen el año que viene, los demócratas van a perder el control de la Cámara de Representantes y probablemente pierdan el control del Senado. Va a ser una vuelta total. Entonces, si Biden no logra, y aparentemente no lo va a lograr, porque en este primer año no ha ocurrido nada en ese sentido, que su agenda legislativa se apruebe ahora, como lo hizo Obama cuando llegó, que aprovechó su capital político y pasó la reforma más importante que ha habido los Estados Unidos en materia de salud pública, el tema del famoso Obamacare. Pero lo hizo en el 2010, cuando los demócratas todavía tenían mayorías congresionales. Si Biden no lo logra, después del año que viene, esa será una presidencia que tendrá muy pocos resultados que demostrar. Y a mí me parece que si sigue el mismo derrotero, se están sembrando las condiciones para que vuelva un Donald Trump. Y cuidado si el mismo Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y en esta ocasión con menos resistencia, porque ya la gente habrá probado que el otro extremo no les resultó lo que esperaban. Quizás podrían ser hasta más tolerantes con un Donald Trump, fuera el mismo o fuera otro. Sí, además, algo que me llamó la atención, que el que ganó en Virginia, se llama apellido Youngkin, es un republicano moderado, o sea, es un tipo que no hablaba de Trump en la campaña. Y el que compitió contra Murphy en Nueva Jersey también. O sea, esta gente está construyendo un perfil político lejano a Trump porque no usan su retórica polarizante, se muestran como moderados y se están ganando a los votantes independientes, que fueron los que llevaron realmente a Biden al poder. Entonces, luce muy sombrío el panorama del Partido Demócrata. Yo creo que nosotros, si el derrotero se mantiene, vamos a ver en un próximo presidente norteamericano del Partido Republicano. Sí, lo veo así ahora mismo. Todo lo que leo, todo lo que veo, todo lo que analizo, todo lo que comento con mis amigos que viven allá, y los que están en la academia allá también, todos coincidimos en que el Partido Demócrata tiene una crisis existencial grande y se debe mucho a esa izquierda radical que está en el corazón, que lo corroe y que aunque no es la mayoría, sí tiene una gran opinión pública. Por ejemplo, el que trabaja en tecnología, un empleado de Facebook, un empleado de Netflix, un empleado de Instagram, gente que gana mucho dinero, educado, que han vivido fuera, tienden, no digo que todos, pero tienden a comprar muchos de esos puntos de la agenda de la izquierda más radical del Partido Demócrata. Pero son gente que tienen mucha capacidad de que sus ideas se escuchen. Porque en las redes sociales la gente cree que representan la mayoría. Pero es un cuarto de eco. Es un cuarto de eco. Y es una caja de resonancia. O una caja de resonancia. Ahí los mismos dicen muchas cosas que se escuchan. Se repita entre el mismo grupo de personas. Pero no ganan. Porque por eso que eligen a Biden. Biden es moderado. Yo siempre he creído, y esa es mi esperanza, que esa democracia va a funcionar y que la democracia per se no se va a debilitar más. Yo creo que los radicales son menos. Yo siempre he creído eso. Lo que pasa es que saben hacer más bulla, se movilizan mejor, tienen una mejor comunicación, pero son menos. Yo no quiero creer que estamos viviendo en un mundo donde los principales líderes políticos, no solamente de Estados Unidos, sino de otras potencias económicas, sean radicales. Porque el radicalismo nunca ha llevado a nada bueno. Yo creo que en la moderación es que está el secreto del buen gobierno. Pero lamentablemente vivimos en una época, Yulisa, donde la moderación no está de moda. ¿Cómo ves tú la situación de Haití dentro del contexto del análisis del primer año de Biden? La situación de los secuestrados norteamericanos, hay un canadiense y un haitiano, pero hay 16 norteamericanos, incluidos 4 o 5 niños. Uno de esos niños tiene apenas 8 meses de edad. Mira, no hay muchas posibilidades del rescate, a menos que sea una operación quirúrgica, porque todos están separados. No están juntos los 16 secuestrados, sino que los han dividido por diferentes lugares de Haití, precisamente para que no pueda haber un rescate colectivo. Podrían rescatar a 1, a 2, a 3, a 5, pero es complicado rescatar a 17, más dentro de la situación de violencia que vive Haití y que la custodia de esos secuestrados son bandas armadas y temidas, donde no hay control además. ¿Qué pasaría en un eventual fallido
de ese rescate o simplemente que Estados Unidos abandone a su suerte a los misioneros? El gobierno no puede parecer que está abandonando su suerte a sus ciudadanos. O sea, esa impresión ni siquiera se puede dar remotamente porque hay un tema de presión política. A mí me parece que ese es el catalizador que va a llevar a los Estados Unidos a entender que en este momento su obligación moral y lo que la historia le pide que haga es que intervenga. Y esto es algo que no me es fácil para mí decirlo, porque ningún país... ¿Pero que intervenga para el rescate o no, que no, intervenga para estabilizar, para estabilizar a Haití, no solo para el rescate, para estabilizar a Haití. Es que Haití no va a lograr una estabilidad si no hay un actor extranjero que mande botas en el terreno. Lamentablemente, en eso no nos hagamos ninguna ilusión. Yo te debo confesar que el grado de somalización de Haití fue mucho más acelerado de lo que yo esperaba. O sea, si tú me preguntas a mí, hoy estamos en noviembre, si tú me preguntas a mí en abril de este año, que ya había una crisis fuerte, yo creía que el asunto iba a tardar más tiempo en desmejorarse a la velocidad que se ha desmejorado. Hay un cansancio de la comunidad internacional muy grande. Recuerda que en MINUSTA se gastaron más de 10.000 millones de dólares y los resultados que se pueden demostrar son muy pocos. Recuerda que Naciones Unidas, producto de la crisis del cólera, el tema de las violaciones que hubo con las tropas de MINUSTA y muchas otras razones, es altamente impopular en términos de cascos azules dentro de Haití. La OEA no tiene ni los mecanismos, ni los recursos, ni la capacidad de armar una operación de apoyo militar o de seguridad al gobierno. Entonces, ¿quién queda? Quedan los Estados Unidos. Yo el otro día conversaba con un amigo y me decía, bueno, pero ¿y qué tú me estás diciendo? La misma fórmula de siempre, que los americanos llegan, envían Marines, se estabiliza la cosa, hacen unas elecciones y se van. Esa es la misma fórmula. Bueno, yo no sé cuál es la fórmula, le dije yo a él, pero yo sé que parte de la ecuación es la banderita de los Estados Unidos, porque sin esa banderita en la ecuación yo no veo en Haití. ¿Por qué Estados Unidos, Emilio? Por la capacidad de proyección de poder militar. ¿Por qué Estados Unidos y no Francia o Canadá? Bueno, Canadá no tiene una tradición ni las capacidades militares que tienen los Estados Unidos para tener presencia en otro lugar. Francia, a pesar de tener un presidente muy elocuente, no es la potencia militar que todo el mundo cree que es. Y se encuentra en sí misma envuelta en un problema militar enorme en África. Francia tiene más de 5.000 soldados en Mali. Han muerto muchos soldados franceses luchando con una insurgencia islamista. Y tiene un Emmanuel Macron que viene para elecciones el año que viene. No es verdad que se va a abrir un frente militar nuevo, teniendo un frente militar que es altamente impopular en Francia, que es lo que está pasando en África. Entonces Francia no va a intervenir. Estados Unidos es el actor natural. ¿A qué distancia está Miami de Puerto Príncipe? O sea, es un tema tan geográfico y lógico. Y déjame decirte, dentro de la misma sociedad haitiana hay muchas personas que públicamente han dicho, líderes políticos, líderes de la sociedad civil, con matices, porque el nacionalismo siempre está ahí y el orgullo rancio, pero han reconocido que el Estado simple y sencillamente no tiene la capacidad de controlar el territorio. Y si eso no existe, no me hables a mí de planes de desarrollo a largo plazo. No me hable a mí de estabilidad. Es que no puede haber estabilidad si no hay seguridad. La seguridad es una precondición indispensable para que cualquier país pueda funcionar. Y Haití no es un país seguro ahora mismo. Los dominicanos, ¿qué podemos hacer? Que es lo que me pregunta todo el mundo. Pues es lo que estamos haciendo. Tenemos que reforzar nuestra frontera. Tenemos que tratar de evitar que esa inestabilidad que está de aquel lado no cruce de la forma de contrabando de armas, de la forma... Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque no podemos hacer más nada. En Haití los dominicanos, más que observar de este lado de la frontera y rezar porque todo salga bien, no podemos hacer más nada. ¿Y sabes por qué digo rezar? Porque Haití siempre lo vemos por los ojos migratorios los dominicanos. Que los haitianos, que son muchos, que la parturienta. Pero ¿y el comercio? Analicen, señores, los números de las exportaciones dominicanas. Haití es un mercado indispensable para los productores. Es indispensable para los productores dominicanos. Hay sectores, como por ejemplo los productores de huevos y pollo, que sin Haití sector agrícola también colapsan. Entonces, los dominicanos somos los primeros interesados en que eso se estabilice. Y para que eso pase, Estados Unidos es un elemento indispensable de esa fórmula. ¿Y cómo Estados Unidos debe intervenir? Con un apoyo directo, no dando dinero, sino poniendo botas en el terreno. Yo sé que el ánimo no está para eso. Yo sé que los americanos no hay quien le hable ahora mismo de más botas en el terreno, ningún terreno. Porque fíjate lo que pasó con Afganistán, sí. Fíjate cómo se han erosionado los números de Biden. Pero tienen 16 ciudadanos secuestrados y eso
yo creo que les hace considerar. Claro, le genera una presión política fuerte Adicional. Al gobierno, es una presión muy fuerte. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que pasar, Yulisa. ¿Va a pasar? Yo creo que sí. ¿Cuándo va a pasar? No sé. Eso no tengo la verdad, porque hay una ambivalencia muy fuerte desde Estados Unidos con este tema. Y bueno, las razones serán políticas, las razones serán técnicas, yo no sé. Yo sé que tiene que pasar. El mandato de Ariel Henry es cada vez más débil. Vemos que incluso dentro de su mismo gobierno hay mucha disidencia abierta en contra de su liderazgo. Sí. No hay un poder judicial funcionando, no hay un poder legislativo funcionando, no hay ningún líder político con legitimidad democrática suficiente para gobernar. Y si encima de eso usted no tiene la capacidad de controlar el territorio, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Las escarpadas montañas. Las escarpadas montañas, de las cuales Haití tiene muchísimas. Pero un poco peladas. Sí, bastante. No poco, no bastante. Entonces me preocupa. Yo creo que tenemos que poner un ojo bastante preciso con eso los dominicanos, pero de nuevo, los dominicanos lo más que podemos hacer es hacer ruido para que se asuman responsabilidades que nosotros no estamos ni en la condición, ni en la capacidad, ni en el derecho de asumir en Haití, porque Haití es un país diferente a la República Dominicana, hay una frontera. Que tiene su propia realidad. Claro, entiendo. Entonces, nada, yo como dominicano espero que eso se resuelva. Te digo que creo que vamos a tener un presidente republicano si los demócratas van por esa misma línea. Mira la cara que tú pones, pero es lo que veo y yo tengo que, ¿verdad?, ser fiel a mis ideas y a lo que la realidad me dicta. Bueno. Espero estar equivocado. La política es la política. Sí. Gracias a Emil Chireno, que viene a estar conmigo, como siempre, cada semana. Emil, gracias. Siempre es un placer tenerte aquí.